Querido y amado Señor, gracias por permitirnos estar aquí presentes. Gracias porque es el privilegio de estar en la iglesia Víctor Raúl, sus 19 años de creación como iglesia aquí en este entorno para que sea una luz. Hoy vamos a abrir tu palabra, el Espíritu y profecía y tu palabra. Que tu Santo Espíritu esté con nosotros. Acompáñanos. En nombre de Jesús. Amén. Bien, yo he preparado aquí algunas diapositivas. ¿Sí? ¿No tienen puntero ustedes? No, ¿no? ¿Me ayudarás entonces ahí, amigo? ¿Ok? Como que así te aprendes el tema. Vamos a ver algunos capítulos en esta noche un capítulo, pero toda la noche vamos a hacer un capítulo. ¿Sí? Por circunstancias administrativas vamos a estar el día de mañana y el martes en otro lugar, pero de ahí vamos a continuar estudiando los capítulos. Hoy vamos a ver el capítulo 1 de Hechos, pero antes de hablar de este capítulo, yo quiero ver algunas citas. Vamos a ver 2 citas siempre cada noche de Elena G. de Juárez. Pon la siguiente. Vamos a leerlos todos. ¿Se alcanzan a ver? ¿Sí? Algo, ¿no? Bueno. Después de este sermón yo voy a compartir esta diapositiva con ustedes, para que usted lo tenga también, ¿sí? Porque lo ideal es que usted repase y lea. Voy a leerlo. Una cita que está en Consejo para Maestros Cristianos, ¿sí? Dice así: si el amor de Cristo ardiera en los corazones de su pueblo profeso, hoy veríamos manifestarse el mismo Espíritu. Mira qué interesante, primera cosa que aquí nos dice la mensajera del Señor. Si el amor de Cristo ardiera en los corazones de su pueblo profeso, hoy veríamos manifestarse el mismo Espíritu. Si tan solo comprendiera, vemos 2 cosas aquí: comprender y que el amor de Cristo estuviera en los corazones. Si tan solo comprendiera cuán cerca está el fin de toda la obra en favor de la salvación de las almas, sacrificarían sus posesiones tan espontáneamente como lo hicieron los miembros de la iglesia primitiva. Trabajarían por el progreso de la causa de Dios con tanto fervor como los hombres mundanos trabajan por adquirir riquezas. Se ejercería tacto y habilidad y se pondría en práctica un trabajo fervoroso y abnegado a fin de adquirir dinero, no para guardarlo, sino para derramarlo en la tesorería del Señor. Esta primera parte, porque el sermón tiene 2 partes, vamos a leer, como dije, citas, y quiero escuchar algunas opiniones. ¿Qué es lo que usted piensa de lo que acabamos de leer? ¿Alguien quisiera opinar? ¿Qué quisiera decir? Vamos, aniversario, queremos reflexionar. Interesante. Hermanos, ahí viene la primera reflexión. ¿Qué tipo de espíritu estamos teniendo? Cada uno responde. Aquí no es una cuestión tanto de iglesia, porque si usted ve el texto, la cita, primero estaría hablando de una manera personal. Y toda la parte es personal. ¿Qué tipo de espíritu está teniendo usted? Aquí no depende no entra a tallar el pastor, no entra a tallar los dirigentes, es usted. Y más allá continúa diciendo algo interesante, ¿no? Cuando comprendieran, dice, cuán cerca está el fin de toda la obra. Yo pregunto, querido hermano, ¿usted entiende en qué momento estamos viviendo? ¿Usted entiende que Jesús está viniendo cerca? ¿Usted entiende que la obra está por terminarse? Pregunto. Recuerde, la obra de Dios se va a acabar, con usted o sin usted. La pregunta es, ¿usted está participando de ese momento especial? La parte número 3 es interesante, que yo he rescatado y he puesto ahí con palabra grande, en mayúscula. ¿Cuál es esa palabra? ¿Cuál es esa palabra? Trabajarían. ¿Quién nos dice que en la iglesia no hay trabajo? La iglesia es trabajo.
Pero aquí divide el trabajo en dos secciones. Miren, dos secciones. La primera parte habla, dice, hay gente que trabaja, ahí dice, tanto fervor como los hombres mundanos. Y esto me ha hecho reflexionar y reflexiono mucho. ¿Quién no trabaja? Yo veo taxistas trabajando 9, 10, que trabajan de amanecida. Y a veces cuando yo tomo un taxi y les pregunto, yo trato de conversar, digo, ¿por qué lo haces? La necesidad, la familia, estoy pagando el carro, tengo deudas. Tanto fervor, tanto esfuerzo de madrugada. Algunos escuché por ahí que no almorzaba o almorzaba a las 4 de la tarde para ir de corrido, para aprovechar y sacar más carreras. Otros que desayunaban a las 10, 11 porque es una hora especial que en su territorio ahí tienen más pasajeros. Un trabajo fenomenal. Pero eso es en el mundo. Ahora la pregunta es, ¿ese mismo esfuerzo habrá de trabajo? Y la NGD dice ahí, ¿cómo quisiéramos que esas personas que están dentro de la iglesia trabajen con el mismo fervor como para ganar dinero para su bolsillo, ganar dinero para pagar el banco, etcétera? ¿Estaremos siendo eso? Y ahí termina con una reflexión, ¿no? Ahí la última parte. Dice, debemos trabajar a fin de adquirir dinero. ¿Para qué dice? Para no guardarlo, sino para qué. A ver, quiero escucharlo ustedes, hermanos. ¿O no están de acuerdo con la cita? Escucho. Dice ahí, para derramarlo en la tesorería del Señor. Porque los bienes que entran para la iglesia es para el evangelismo. Y yo escogí esta cita porque es una cita que habla del tiempo del fin, para nuestros días. Segunda cita, mi amigo. ¿Todavía se desmayara? Oh, anterior. Esa. Hechos de los Apóstoles, página 58, dice, el dinero, ¿qué más dice? ¿Sí lo leen, no? El dinero, el tiempo, la influencia, todos los dones que han recibido de la mano de Dios, los estimarán solamente como un medio de promover la obra del Evangelio. Mira, qué interesante, todo lo que usted tiene, tiempo, sus dones, su influencia, el dinero, todo eso, ¿para qué debe ser? Un medio para promover la obra del Evangelio. Así sucedía en la iglesia primitiva. Si por si acaso alguien está pensando, es idea del pastor, es idea de eso y de lo otro, porque a veces nuestro corazón piensa en eso, no tengo tiempo, es que es fulano de tal, el dirigente, porque él sí tiene tiempo. Pero mire lo que dice, en la iglesia primitiva así sucedía, y cuando en la iglesia de hoy se vea que por el poder del Espíritu los miembros han apartado sus afectos de las cosas del mundo. Primera cosa, ¿qué tiene que hacer el miembro de iglesia de Víctor Raúl? Apartar, ¿qué cosa? Sus afectos, ¿de dónde? De las cosas del mundo. Puntualmente, deben ustedes dejar de amar su motocicleta, su carro, su motocar, su casa, la máquina del torno. Mira qué interesante. ¿Qué más dice? Y que están dispuestos a hacer sacrificios a fin que sus semejantes puedan oír el Evangelio. Las verdades proclamadas tendrán una influencia poderosa sobre los oyentes. Y aquí viene una reflexión. ¿Por qué nosotros no estamos teniendo muchas campañas evangelísticas con éxito? Porque los hermanos de iglesia, y voy a repetirlo a ustedes, no todavía estamos amando nuestras posesiones, dinero y tiempo. Pastor, yo no tengo dinero, sí, pero el tiempo, porque hay personas que piensan que son tan importantes que piensan que no tienen tiempo para la iglesia.
Número 2, ¿qué más dice aquí? Porque nosotros no estamos siendo la influencia, o sea, no le estamos dando tanta importancia al evangelismo que la gente de afuera lo percibe y dice, yo no soy importante para ese miembro de esa iglesia, por lo tanto, no hay importancia. Interesante. Yo hoy día he tenido el privilegio de predicar ahí en el Real Plaza, y cuando yo bajé del escenario, yo pude sentir qué es lo que siente un evangélico cuando está predicando allá con su parlante y nadie lo escucha. Porque yo prediqué y yo sentí la gente por allá, parlantes por allá, cada tienda ahí con su bulla, el cine por atrás, la gente comprando, pasaba, venía, la gente poniendo en su mesa su pollo, poniendo su refresco, y yo hablando. Yo me sentí igualito que un evangélico. ¿Usted ha visto los evangélicos cuando predican, cierto? Con su parlante, y usted pasa, ni caso le hace. Igualito sentí hoy. Pero me puse a reflexionar mientras estaba viniendo en el camino. Eso es parte de. Pero yo me pregunto, ya, eso puede ser algo exagerado. Pero cuando tenemos campañas de evangelismo en la iglesia, ¿qué excusa puede tener un miembro de la iglesia bautizado para no poder participar del privilegio más grande que Dios le ha dado de compartir su evangelio? Reflexionemos. Ahora viene la parte del sermón. Primer texto que vamos a ver, capítulo 1 de Hechos. Vamos a abrir nuestras Biblias. Hechos capítulo 1, versículo 7. Hoy vamos a ver 4 versículos, si no me equivoco. ¿Ok? Versículo 7. Les dijo. ¿Quién les dijo? ¿Quién les dijo? Jesús. ¿A quién les dijo? A los discípulos. Muy bien, así ustedes deben estudiar la Biblia. ¿Ok? Esas preguntas deben hacerse. Y Jesús le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones en que el Padre puso en su sola potestad. Mira qué interesante principio encontramos aquí. Jesús estaba a punto de irse, reúne a sus discípulos, no solamente a sus discípulos, sino dice que había más de 150 personas ahí presentes, y les reúne y les dice, a ustedes no les corresponde saber lo que va a pasar al final. ¿Saben por qué les dijo eso Jesús a ellos, a sus discípulos? Porque los discípulos estaban tan entusiasmados, los discípulos estaban tan fervorosamente, su corazón ardiendo el deseo de predicar, que ellos, si es que fuera posible en ese momento, hubieran predicado el evangelio con un poder espectacular, cosa que lo hicieron. Pero Jesús, mira, yo a veces no entiendo, pero bueno, la gracia de Dios es así. Pero Jesús le dice, ustedes no van a terminar la obra. Y si quisiéramos aumentar lo que Jesús dijo ya en nuestros días, ¿quiénes son los que tienen que terminar la obra? Pregunto, ¿quiénes? Hermanos de Víctor Raúl, ¿quiénes? Nosotros. Mi hermano, usted. Mi hermano, usted. Mi hermana, usted. En otras palabras, mira lo que Jesús le está diciendo a los discípulos. Imagínate esto. Jesús parado le dice, ustedes, queridos discípulos, esos hombres que sanaban, esos hombres que predicaban poderosamente, esos hombres que curaban, porque tenían el poder de curar, esos hombres que botaban demonios, esos hombres que dieron su vida por evangelio, y Jesús le dice a ellos, ustedes no van a terminar la obra. Y se voltea para nosotros y mira la iglesia de Víctor Raúl y le dice, estos van a terminar la obra. Yo no sé qué sientes. Si yo fuera un expectante, estuviera aquí y veo a Jesús hablando a sus discípulos, ¿no? Ustedes no, ustedes esto, no van a hacer. Y quizás ellos con el corazón contrito dicen, pero ¿por qué nosotros, un poquito más, si tú tirabas ahí un fósforo era como pólvora y ¡fum! Y los mira a los del 2020 para arriba, 2023, y le dice, estos van a terminar la obra.
Y si yo fuera un espectador externo, yo pregunto, si tú fueras un espectador, ¿qué sentirías? ¿Qué verías? ¿Qué verías? De repente diríamos, ¿tú estás loco, Jesús? Estos hombres que son poderosísimos, estos hombres que predican bien, que han dejado su señora, que han dejado su trabajo, dejaron su barco, ese Mateo que dejó su estado de puesto, su riqueza. Miren los hermanos, algunos están durmiendo. Ellos van a terminar la obra. Interesante. Pero el Señor lo dijo así. Por eso el primer concepto que en el libro de Hechos tenemos que meternos bien claro en nuestra cabeza, hermano. Usted, yo, el que está a su costado, derecha y izquierda, ha sido llamado para terminar la obra. Amén. Oh, ese amén nos convence. Amén. El Señor le dio su oportunidad. No fue para Mateo, para Marcos, para Lucas. Fue para nosotros. 19 años. Siguiente texto bíblico que yo quiero rescatar, amigo. Versículo 8 y 9. Jesús continúa diciendo, dice, pero recibiréis, un texto conocido, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? Aquí está el secreto. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y aquí está el secreto. Yo estoy aquí afuera y digo, ¿cómo van a estas personas si los están ocupados? Si a veces no vienen los cultos, si a veces no quieren aceptar cargos, quizás no están fieles en la iglesia. ¿Cómo estas personas van a...? Pero ellos están con poder. ¿Y cómo estas personas? Pero Jesús no terminó la cita ahí. Aquí viene el segundo principio. Nadie que no fuera de la iglesia, sin el Espíritu Santo, no puede ser movilizado. En otras palabras, Dios te da una tarea. Es como si usted fuera un padre de familia y le dice al hijo, hijo, ¿sabes qué? Tú vas a barrer la casa. Está bien, el chico sabe barrer la casa, pero ¿qué necesita para barrer la casa? Necesita dos cosas. A ver, los que saben barrer, los varones en especial, ¿cierto? Una escoba y un recogedor. Si usted le dice, hijo, usted va a barrer la casa y se va de la casa y no hay escoba, no hay recogedor, yo pregunto, ¿va a poder barrer la casa? No. Por eso el Señor dice, aquí les doy el trabajo, hermanos de Víctor Raúl, 19 años para cumplir 20. Usted tiene que terminar la obra. He puesto una iglesia para que termine la obra. He levantado un templo para que termine la obra. Pero, ¿qué le estoy dando para que usted pueda hacer la obra? El poder del Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu Santo, no va a terminar la obra. Y resulta que hay iglesias, hay personas que saben que tienen que terminar la obra, que saben qué es lo que tienen que hacer, pero no tienen el palo de escoba y no tienen el recogedor. No tienen el Espíritu Santo, porque no buscan al Señor en la mañana, porque no estudian la Biblia, porque no oran. Y a veces, voy a poner siguiendo el ejemplo del niño con el padre. Vuelve el padre y encuentra todo sucio. Y el niño, bueno sería que ponga la culpa de repente en el padre, porque el padre supuestamente no le dio. Pero el niño echa la culpa, voy a decirlo así, a la tienda. La tienda o el vecino no me prestó, no me vendió, no tenía la escoba. Pero es algo ridículo. Ya es lo que hacemos en la iglesia. El pastor, el dirigente, nadie nos moviliza, no tengo tiempo, por eso es que no hay la obra. Pero es algo ridículo. Porque la presencia, la herramienta, el poder, la persona
que nos va a ayudar a terminar esa obra. Está a disposición de todos nosotros. Y aquí viene una reflexión. La iglesia de aquel entonces se movilizaba porque tenía el poder del Espíritu Santo, porque en su corazón habían dejado entrar el Espíritu Santo. Siguiente enseñanza, versículo 10 y versículo 11. Dice la palabra de Dios: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, y entre tanto que él se iba, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron: Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Mira, si hay alguien que pone como excusas el cumplimiento de la obra a circunstancias tristes, duras, desalentadoras, yo quiero decirle una cosa: al COVID, la enfermedad, a la muerte, al problema político, a Pedro Castillo, a Dina, quien sea, no es excusa verdadera. Es más, si usted lee plenamente lo que la Biblia dice, la iglesia necesitó, escuche bien, métase esto bien claro en su cabeza, la iglesia necesitó un detonante para poder avanzar y ser explosiva. Y siempre ese detonante y esa circunstancia que hizo que la iglesia sea explosiva, siempre fue un problema. Primero, cuando los discípulos vieron que Jesús estaba presente y les predicaba los 3 años y medio, y luego lo ven crucificado y que muere, ¿cómo se sintieron ellos? Chasqueados, huyeron de miedo, se escondieron. Y humanamente, si fuéramos una persona externa, dice: ¿y dónde quedó lo que Dios quería hacer? Pero los discípulos escondidos, metidos, atemorizados. Luego viene Jesús, se aparece porque había resucitado, está con ellos 3 meses, está acompañándolos y luego ahora se va. Y aquí la Biblia muestra la tristeza que sentían ellos. En el versículo 11, que el momento que Jesús hablaba y se elevaba, el corazón de ellos se partía y decía: ¿y ahora qué hacemos solitos? Yo no sé cómo te sentiría o cómo te has sentido tú cuando has pasado un momento así. Que de repente pensabas: ¿y dónde está Dios? Se murió mi familiar en el COVID. Estoy con problemas con de repente deudas o con problemas del trabajo, por el sábado, por mis estudios, por los sentimientos, qué sé yo. Y preguntas: ¿dónde está Dios? ¿Por qué yo soy cristiano y esto? Y los discípulos sentían así y veían que Jesús se iba y su corazón se partía. El maestro se va. Pero déjeme decir que todas estas circunstancias, la muerte de Cristo, el hecho que Jesús se ha ido al cielo, y para nosotros en 1844 el chasco, fueron detonantes para que la iglesia, ¿qué cosa haga? Se expanda y crezca. Porque después que Jesús se fue, en Hechos capítulo 10, versículo 11, ellos reciben el Espíritu Santo y luego la iglesia poderosamente se esparce. Lo mismo sucedió en 1844. La gente pensaba: ¡ay, los cristianos ya van a desaparecer! Su Jesús no vino. Predicaron por gusto, pero no. Después de 6 años aparece la iglesia adventista, se funda, y hoy la iglesia adventista en más de 196 países presentes, más millones de adventistas y creyentes. ¿Por qué? Porque después de un problema, después de alguna circunstancia de crisis, que Dios utiliza como un detonante para que la iglesia explote y se expanda. Y en el nombre de Dios yo quiero decir algo: la pandemia aparentemente quiso que se cierren las iglesias, pero esta pandemia, esta circunstancia, para algunos cuando me vienen y me dicen: pastor, oh, mi iglesia se enfrió, mi iglesia se quiere destruir. Pero yo quiero decirle: mira, si tú pones tus
tus ojos, tu vida en las manos de Dios, recibes el Espíritu Santo, la iglesia utilizará ese problema, tú verás ese problema de fallecimiento de un ser querido para poder expandir la palabra de Dios. Amén. Porque tenemos una promesa. ¿Y cuál es la promesa que les dejaron los ángeles? Mira, su corazón estaba tan triste de esos hombres que Jesús mandó a consolar ¿a quién? 2 ángeles. Estaba triste su corazón. Y aparecieron 2 ángeles y dicen, ¿por qué estás mirando arriba? ¿Por qué te preocupas? Ese mismo Jesús que se va, ¿qué cosa va a suceder? Va a volver. Mi amigo, se murió un familiar, ¿por qué te preocupas? Te detectaron cáncer, una enfermedad crónica, ¿por qué te preocupas? No hay plata, no hay trabajo. Dice, ¿por qué te preocupas? Si tú haces lo que el Señor te ha pedido hacer, cuando Cristo Jesús venga, tu cáncer va a desaparecer, tu enfermedad crónica va a desaparecer, tu problema financiero va a desaparecer. Amén. Amén. Última, mi amigo, 1:26. El último versículo de este capítulo. Y entonces echaron suertes sobre ellos, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Este y otros textos más que encontramos en el libro de Hechos, encontramos ¿qué cosa? ¿El principio de qué? El principio de la organización de la iglesia. ¿Por qué escogieron a Matías como sucesor de quién? Judas se había ahorcado, traicionado a Jesús. Ellos dijeron, necesitamos reemplazarlo. Bueno, Jesús había escogido los apóstoles, pero ya Jesús no estaba. ¿Cómo había que escoger a un sucesor y voy a decirlo así, a un dirigente más de la iglesia? Porque Jesús ya no estaba. Entonces ahí utilizaron la organización, en ese tiempo era echar suertes. Hoy tenemos los nombramientos. Y es lo mismo. Y ahí dice aquí claro, la organización de la iglesia es importante y muy importante en estos días. Pero a veces yo encuentro hermanos que parece que no entienden lo que es la organización de la iglesia. Piensan que la manera de escoger o de ver los dirigentes de la iglesia es algo humano, parece humano, pero es dirigido por Dios. Y que a veces parece injusto y que a veces no parece correcto y etcétera, tanta cosa. Pero yo quiero en esta noche rescatar porque la palabra de Dios dice, la organización de la iglesia es necesaria para la predicación del evangelio en estos últimos días, en los días finales. ¿Por qué? Y ahí está un principio, la parte final. Porque Dios, ¿qué tipo de Dios es? Dios es un Dios de orden. ¿Y el diablo cómo es? Caos. En otras palabras, espero no ofender a alguien, porque bueno, yo no he escuchado nada de aquí, ¿no? Pero ¿qué es un caos? Cuando alguien habla mal de otro hermano. Cuando una persona se reniega con otro hermano. ¿Es un caos o no es caos? Eso no es agua tranquila. Recuerda este principio. Son los principios que Dios puso en el primer libro de Hechos de nuestra iglesia primitiva. Que estos 19 años, mis hermanos, no sé cuánto tiempo más estará la iglesia presente, pero que nosotros, cuando cumplamos los 20 años, podamos ser iguales o similares a la iglesia que el Señor dejó, la iglesia primitiva. Amén. Dispuestos a trabajar, dispuestos a dar su tiempo, su dinero, sus bienes, sus dones para el Señor. Una iglesia que busque el Espíritu Santo todos los días de su vida.
Una iglesia que a pesar que vive en crisis, que vive en dolor, en enfermedad, en momentos difíciles, turbios, políticos, sociales, económicos, lo que quiera ver, entienda que su esperanza no está en este mundo, sino la esperanza está en Jesús, que Jesús vuelve pronto y predique que Jesús vuelve pronto. Y que entienda que Dios dejó una iglesia organizada para poder predicar su palabra. Amén. Hermanos, que Dios nos bendiga y aceptemos estos principios que Dios nos ha dejado. ¿Podemos ser así? ¿Podemos orar? Querido y amado Dios, gracias por permitir que esta noche podamos repasar estos 4 principios. Hay muchos más, pero 4 principios están en el libro de Hechos, de esa iglesia primitiva, fervorosa. Gracias, Señor, por este privilegio de estar aquí festejando 19 años de vida de esta iglesia. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga, hermanos.